Y yo quiero en esta mañana continuar hablando sobre un tema que me parece a mí, con esta percepción que tengo del mundo espiritual, de lo poco que Dios me ha enseñado, que esto nos ayuda a nosotros a entender cómo afrontar estos momentos difíciles. Y para ello vamos a leer el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4, dice la versión de las Américas. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y grandísimas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos en este lugar para ser impartidos de tu buena palabra. Te pido que esta mañana nos des espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento. Señor, que esta mañana seamos afirmados en el propósito tuyo y que podamos conocer con todos los santos cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, que podamos desarrollar esta mañana una revelación progresiva, Señor, de esa nueva naturaleza que poseemos al convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Su palabra ya está bendecida. Quiero hablarles sobre desarrollar su naturaleza interna. Dígale al que tiene al lado, bueno, no se puede, pero diga conmigo: desarrolla tu naturaleza divina. Fíjense qué interesante, desarrollar tu nueva naturaleza. La palabra naturaleza tiene un origen en una palabra que se dice physis, y esta palabra quiere decir crecimiento por germinación o expansión. Physis. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de physis, que a su vez significa crecimiento por germinación o expansión, pero también tiene una implicación de producción natural. O sea, no es algo que se obliga, sino que es una producción natural. También se traduce como descendencia. También es algo que tiene que ver con nacimiento, con disposición natural o constitución. Todo esto, estos conceptos se aplican al término naturaleza. Ahora, el apóstol Pedro dice en estos pasajes que acabamos de leer que a nosotros se nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, aquello que pertenece a la vida natural y a la vida espiritual. El apóstol nos llama al verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, de Cristo. Y luego nos invita a conocer, a participar de la naturaleza divina, de la cual fuimos impartidos en Cristo, para que por ella podamos agradar a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Así que no es un asunto de someternos a preceptos, a leyes,
a dogmas y doctrinas humanas, para que al fin nosotros podamos lograr decir: alcancé, lo logré, como si fuera un mérito de nosotros. Eso es imposible hacerlo. Es imposible lograrlo. No se trata de la observación y la aplicación de una serie de dogmas, de leyes, de doctrinas humanas que finalmente me lleven a mí a agradar a Dios, sino que esto tiene que ver con otras cosas. Cuando usted piensa de esa forma, inevitablemente el resultado va a ser una terrible frustración en su vida. Esta misma experiencia la vivió el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 18 del libro de Romanos. Este es la experiencia de un hombre conocedor de Dios. Romanos capítulo 7, verso 18 dice: porque yo sé que en mí, cuando dice él porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. El hacer el bien, no. Entonces fíjese qué interesante que Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Todos tenemos conciencia de la necesidad de hacer el bien. O sea, nosotros sabemos lo que es bueno, sabemos la necesidad que tenemos de transformación y de cambio. Pero Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces todos somos honestos en reconocer que necesitamos cambios y transformación. Incluso reconocemos que dentro de nosotros hay un deseo, pero también estamos conscientes que hay otra fuerza espiritual contraria que no es nada bueno. Y Pablo lo acepta. Ahora, Pablo dice: yo sé, dice Pablo, porque Pablo se encontró en la misma situación suya y mía. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y aunque el querer cambiar está presente, me doy cuenta que no tengo el poder para hacer el bien que yo quiero. Porque el problema de Pablo, como el suyo y el mío, es de naturaleza. No es un asunto de no querer. Usted le dice a alguien: ¿por qué no cambia? Sí, yo quiero cambiar. ¿Por qué no deja de hacer eso malo? Yo lo quiero dejar de hacer, pero no tengo el poder para dejar de hacerlo. Entonces me doy cuenta que hay algo tan profundamente mezclado. Es como una fuerza, como dos voluntades que chocan dentro de mí. Por un lado quiero cambiar, ser nuevo, ser otra persona, pero por el otro lado hay una fuerza que me limita y que me hace seguir en lo mismo. Entonces te conviertes en una persona reincidente. Por un lado determinas no hacerlo más, pero por el otro lado
te das cuenta que dentro de ti hay algo que te lleva siempre a hacer aquello que precisamente no deseas hacer. Entonces, ¿cómo puedo yo agradar a Dios con semejante condición espiritual? Y aquí es donde muchos se equivocan. Y digo, se equivocan hasta que la luz de Cristo llega a nuestras vidas y nos enseña cómo lograr salir de semejante condición frustrante. Cuando usted lee el libro de Romanos, el capítulo 7 y el verso 24, es el último versículo del capítulo 7. Y en ese versículo Pablo exclama agonizante. Él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque llegas al punto en que te das cuenta que tu vida es una miseria de vida espiritual. Y uno dice: ¿cómo puedo yo estar así? ¿Cómo puedo yo caminar de esta forma? Y peor aún, cuando conoces la palabra, cuando la predico y me doy cuenta que mi conducta no se ajusta a lo que ya conozco de Dios, entonces Pablo se ve en una gran agonía, porque por el conocimiento del mandamiento vino la muerte, porque dice: al conocer, conocí el bien y el mal, y por ese mismo conocimiento vino la muerte, me atacó, me atravesó el mandamiento y yo morí. Por eso explicar estas cosas no es de teología, es de revelación. Entonces, claro, cuando usted llega a conocer el mandamiento, porque usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente, eso es el Antiguo Testamento. Pero entonces, cuando usted tiene este conocimiento, el mismo conocimiento del bien y del mandamiento, se convierte en una espada que lo atraviesa y lo mata. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que en usted mismo está el mal. Entonces Pablo dice: yo reconozco que en mí está el deseo de cambiar, el deseo de ser diferente, el deseo de dejar la vida vieja. Yo pregunto: ¿quién no tiene un deseo de ser mejor y de ser diferente? Levante la mano todos aquellos que me acompañan a mí en sentimiento y en este deseo de ser diferente. Nadie quiere estar igual. Ahora, el problema más grave que enfrentamos es ese. Pero entonces Pablo se da cuenta que no lo puede lograr. Y entonces mire Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, 2:13 dice: porque Dios es. Diga: Dios es. ¿Qué? ¿Dios qué? Léalo. Dios es quien obra en vosotros. ¿El qué? Esta es la respuesta que Pablo encuentra a su gran pregunta y a su frustración. Pablo dice: yo quiero cambiar, pero no tengo el poder. Estoy deseoso de querer ser diferente, pero no puedo. Entonces Pablo encuentra finalmente la luz en medio del túnel y dice que es Dios, porque es Dios. Diga: es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ya aquí estoy entrando en otro sentir y en otra revelación, porque allá parece ser el deseo de Él, allá es una decisión de su voluntad, pero no encuentra el poder para hacerlo. Pero cuando se da cuenta Pablo que dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto, te pone el deseo como el hacer, el querer como el hacer para, mire, se lo voy a traducir de la palabra de Dios para todos. Dice: porque es Dios mismo quien hace posible, escuche, porque
Es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Es Dios mismo. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Te pone el querer y te da el poder. Alabado sea Dios, porque de otra manera, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hombre sería capaz de hacer la voluntad de Dios por mera fuerza de voluntad humana? Nadie. Pero lindo saber que Dios es quien produce el querer y el hacer. La versión Castilian dice: Dios es quien activa en nosotros el querer y el hacer. Qué lindo es cuando Dios activa eso. Entonces no te sientes tan frustrado. Entonces me doy cuenta de algo. Lo que era imposible para mí, puesto que la ley es débil, entonces no es imposible para Dios. Dios puede cambiar al más vil pecador. Dios puede hacer de una persona que ha vivido las experiencias más traumáticas en la vida y convertirlo en una nueva persona, en una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Y esa persona, si logra entender esto, mire, ve, por razones de ética ministerial, yo no me atrevería a decirle aquí cosas que lógicamente me son contadas en secretos de confesión. Pero la mayoría de las personas quieren agradar al Señor, pero tienen unas batallas por experiencias que vivieron y realmente el pecado es como un tatuaje que se hace la gente en la piel, y que aunque vayas allá a quitártelo con láser, siempre queda la marca y siempre queda ahí. Pero mire, la palabra del Señor tiene el poder para quitar los tatuajes del alma y de la carne, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vea que el asunto, tu secreto, tu victoria, está en la comprensión de saber, conocer y de desarrollar tu nueva naturaleza. Ahí está la clave. Desarrollar tu nueva naturaleza. Por eso es que la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, es un pecador perdonado. Así dice. Porque para nosotros creemos que esta es la religión evangélica. Y yo sé que para muchos esto es la religión evangélica. Entonces por eso vivimos parchando al hombre viejo. Y entonces el hombre viejo no puede ser parchado, porque Dios no tiene tratos con él. Es que mire, hermano, por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron y he aquí todas, diga conmigo todas. Eso no lo digo yo. Entonces la pregunta es: ajá, pastor, ¿y por qué entonces sigo teniendo la misma lucha? Ya te voy a explicar. ¿Y cómo venzo yo esa lucha? ¿Y cómo venzo esas tendencias, pensamientos, deseos que habitan en mi carne? ¿Cómo logro yo vencer eso? Porque esa nueva criatura está dotada. Eso se llama la nueva naturaleza. Y en la medida en que usted la desarrolle, en esa medida se va a ir enseñoreando de los rasgos del antiguo hombre que quedan en usted y en mí. Por eso es que mire esto, a continuación. ¿Cómo empiezo yo a desarrollar esta nueva naturaleza?
Porque entonces caemos en la religiosidad y en la hipocresía. Ya no pecamos públicamente, pero pecamos en la mente. El religioso especialmente condena el pecado de otros, pero él lo practica en la mente. Claro, el que se desnuda públicamente se expone al escarnio público, pero el que lo practica en la mente, aunque no lo hace visible, delante de Dios está igual. No sé si me doy a entender. Por eso es que ese es el grave problema. Por eso es que el hermano mayor del pródigo, mira, tu hijo se ha gastado todo con mujeres. Claro, y yo siempre en el templo metido. Porque hay gente que no se va a ir allá nunca. Él andaba bebiendo cervezas y claro, no podría decir eso porque la religión se lo prohíbe y sería atravesarse él con su propio. ¿Y yo que ni una me puedo tomar? Él andaba con prostitutas, dice ahí la Biblia, ¿verdad? Y lo que le está diciendo a su papá es, él anda haciendo todo eso, pero yo aquí siempre he estado contigo. En otras palabras, ese tipo se ha andado disfrutando de todo en la carne y yo aquí no disfruto pero ni un cabrito. Y cuando usted mira la Biblia, el cabrito era lo que se ofrecía por el pecado de la carne. Pero ese es otro tema. En Génesis 1:11 vamos a ver cómo se desarrolla la nueva naturaleza. Esto es fascinante, hermoso, para que aprenda usted a caminar en victoria en medio de un mundo en confusión. Génesis 1:11 dice así. Génesis 1:11, la versión del oso, no la versión Reina Valera, la versión del oso. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto que haga fruto, según, ahí dice según su especie, dice ahí, ¿verdad? Pero en la versión del oso dice según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Escucha el primer aspecto que quiero enseñarle. Diga conmigo: todo ser vivo tiene vida en su origen. Esto es un principio de biología. Aquí tengo un biólogo, un doctor en biología. Es un principio que gobierna la vida biológica y orgánica. Todo ser vivo tiene vida en su origen. A ver, hermanos, como acabo de decir, es un principio que gobierna la vida biológica. Todo ser vivo tiene vida en su origen. Cuando usted separa ese ser vivo de su naturaleza y de su origen, entonces se muere. Por eso usted saca un pez del agua. ¿Qué le pasa al pez? ¿Qué le pasa al pez? Él no está en su origen. Y por no estar en su origen, se va a morir. Porque todo ser vivo tiene vida ¿en dónde? En su origen. Ese es un principio poderoso aplicado a la vida espiritual. Por eso es que desde el principio Dios dice que produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, o sea que dé semilla, árbol de fruto que haga fruto según su naturaleza. O sea, los árboles producen fruto de acuerdo a su género, de acuerdo a su naturaleza.
Usted no ha visto un árbol de aguacate dando plátanos. Imagine un árbol de aguacate, hermano, con un tallo de plátanos colgado ahí. Eso sería algo increíble. Usted no ha visto, hermano, un árbol de naranja dando papayas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del árbol produce un fruto de acuerdo a su especie. Y lo más tremendo de esto es que el fruto que produce trae en sí mismo la simiente de la reproducción de lo que él es. O sea, el aguacate, ¿qué trae adentro? Otra semilla ¿de qué? De aguacate. ¿Ves? Porque produce. El árbol es de acuerdo a su género y a su naturaleza. Entonces se puede reproducir y sigue reproduciéndose y sigue reproduciéndose, porque dentro de ese fruto está la capacidad de seguir desarrollándose en su misma naturaleza. Por eso es que nosotros reproducimos lo que llevamos dentro. Mira, San Juan 15:4. Aquí es donde usted podrá entender, mejor dicho, más claramente lo que Jesús quiso dar a entender aquí. San Juan 15:4 al 5. Miren lo que Jesús dice aquí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto, ¿cómo? Por sí mismo, si no permanece, ¿a dónde? En la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego sigue diciendo: yo soy la vid. ¿Vosotros qué sois vosotros? Y el que permanece en mí y yo en él, ese da como mucho fruto. Y luego añade y dice: ojo, que yo soy la vid, yo soy el que los nutro, yo soy la fuente, yo soy la naturaleza, el origen. ¿Qué le enseñé al principio? Que todo ser vivo tiene vida. ¿A dónde? Entonces, como usted nació de nuevo, usted está llamado ¿a qué? A permanecer en él. Porque si usted se separa de la vid, automáticamente usted empieza a morir. Automáticamente la muerte viene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Jesús dice: separado de mí nada podéis hacer. Entonces usted tiene la idea también de que usted necesita estarse así como colgando de Dios, ¿verdad? Y usted hay días que amanece bien abrazado, pero otros días amanece que ya se zafa y que se va al precipicio. Usted tiene esa idea de estar separado o estar. Es que es un asunto de que Cristo vive en usted. Por eso es que Pablo llega a decir: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en quién? En Cristo. Por eso es que 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, ¿qué es con él? Levante la mano y diga: yo soy un espíritu con Cristo. Entonces, si Cristo vive en mí y Él es la fuente de mi vida, y Él es Él es, hermano amado, la fuente de mi nueva naturaleza, entonces lo que yo necesito hacer es permanecer con Él y permanecer en Él. Y si yo entiendo eso, aleluya, voy a vivir en victoria. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Si usted no lo entiende, entonces usted va a seguir luchando por su fuerza. Venga acá. Entonces regrese al origen. No puede estar lejos de Dios. Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice la versión de la Biblia al día. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Lo segundo que quiero enseñarle es
que usted y yo tenemos que aprender a seguir los impulsos del Espíritu. Diga, los impulsos del Espíritu. Otra vez, los impulsos del Espíritu. ¿Cuántos queremos desarrollar esta nueva naturaleza? Entonces hay que permanecer en la fuente donde se origina la nueva naturaleza. 2, usted necesita, yo necesito aprender a discernir y a caminar bajo los impulsos del Espíritu y no bajo los deseos de la carne. Este capítulo de la epístola a los Romanos exalta el capítulo 8, exalta la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, conduciéndolo a una vida que agrada a Dios mediante su guianza y operación. El apóstol Pablo dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos que proceden de esa naturaleza. Pero luego dice que cuando hemos sido impartidos de la nueva naturaleza, nuestra mente tiene que seguir los deseos y los impulsos del Espíritu. Miren esto. Hay una versión que es el Nuevo Testamento amplificado, dice así: los que viven entregados a sus desordenadas apetencias humanas sienten y piensan según ellas. En cambio, los que viven a impulso del Espíritu, según Él sienten y piensan. Qué tremendo. Por eso cuando usted lee Mateo 4:1, ¿cómo dice? Y el Espíritu, ¿qué hizo el Espíritu? Impulsó, movió, dice la versión Reina Valera. A Jesús lo impulsó, lo movió. ¿A dónde? Al desierto, al ayuno. ¿Se da cuenta? Que aún hasta las cosas espirituales uno es guiado, movido, impulsado. Ustedes observen esto. ¿Quién engendró a Jesús en el vientre de María? El Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu. Cuando Él se bautiza, ¿quién descendió sobre Él? El Espíritu Santo. Cuando Él va al desierto a ayunar, ¿quién lo impulsa? El Espíritu Santo. Cuando regresa para ejercer su ministerio y es el Cristo, ¿qué dice Él? Él reconoce ¿a quién? El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces lo que necesitamos es ponernos bajo, porque la mayoría de la gente lo que tiene es el deseo de sentir al Espíritu Santo y no obedecer al Espíritu Santo. Entonces la mayoría de la gente se conforma con sentir. No se ponga bajo el sentir solamente o deseando sentir alguna experiencia mística. Hoy si sentir ríos de agua viva, eso no es problema. Siéntalo, yo no estoy ofendiendo a nadie. Perdón, porque a veces no tengo la sabiduría para poder trasladarle todo lo que Dios quiere a través de este mensaje. Pero a veces nosotros llevamos nuestra vida y la obra del Espíritu Santo ¿a qué? A un sentir. Pero nunca has estado bajo. Por eso Jesús no dijo, el Espíritu Santo está dentro. Sí, está dentro, pero yo estoy bajo. El Espíritu del Señor está sobre. Quiere decir que tomó control, tomó el señorío. Era Él el que lo impulsó, fue Él el que lo guió, fue Él el que estuvo con Él en los momentos más críticos. Él nunca hizo nada producto de su carne, siempre fue movido por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, qué lindo es eso. Entonces, esta nueva naturaleza se expresa en que podemos discernir los impulsos del Espíritu, y cuando cedemos a esos impulsos, que no es un misticismo, hey, hello,
No es un misticismo, ¿verdad? No es un asunto de decir, estoy sintiendo ahorita. No lleve los impulsos del Espíritu a experiencias místicas. Porque ese es el otro problema en el que nos hemos equivocado. Y especialmente los pentecostales. Que todo lo basamos en experiencias. Sentí un río de agua viva. Sentí un viento que me pasó. Sentí deseos de llorar. Está bueno, llore. Yo también lloro. Esta mañana he pegado una gran llorada. Una cosa tremenda. Pero ¿sabe qué? Es que se trata, por ejemplo, de seguir los impulsos del Espíritu. El mismo Espíritu que está dentro de ti por la nueva naturaleza te dice: Enzo, lee la Biblia, te voy a revelar algo. Y si usted obedientemente cede a ese impulso, usted se va a encontrar con un tesoro espiritual en ese momento. Otras veces el Espíritu te despierta y te pone a orar. Y cuando usted ora, guiado bajo ese impulso y no bajo la rutina religiosa, se da cuenta que su oración entró en un nivel de poder. Pero cuando usted dice, no, a las 7 de la mañana tengo que orar todos los días, porque eso lo aprendiste en tu sistema religioso. Y entonces te mentalizaste, creaste una estructura de que Dios te espera la oración de las 7. Pero es que entiende que si Él quiere despertarte a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a Él no le importa si tú estás cansado, pero es Él el que te impulsa a hacerlo. Te va a dar la misma fuerza y no procede de tu deseo de la carne, sino que procede de un impulso interno por el Espíritu que está dentro de ti. Alabado sea Dios, dale un aplauso al Señor. Y mira, es que esto se puede convertir en un asunto como todas estas cosas que yo te estoy enseñando o te estoy compartiendo. Puede ser como ¿cómo te explico? Como una buena receta. Como que usted diga, le dicen, a ver cómo se hace un pavo. Y entonces usted le dan la receta, póngale esto, póngale esto, póngale esto, póngale esto, póngale esto, póngale esto y esto y esto y esto. Y usted dice, tengo la receta para hacer el pavo. Pero el pavo, no el Pablo, sino que, hermano, el hecho que usted conozca la receta no significa que usted se lo ha saboreado. No sé si me estoy dando a entender. Porque usted puede tener la receta, pero usted nunca lo ha hecho. Entonces usted no sabe qué sabor tiene eso. Pero cuando usted tiene la receta y también la practica, usted dice, ese pavo queda sabroso, tiene este sabor, tiene este gusto, tiene un gustito delicioso, aleluya. Así es también esto, no se trata de un recetario. Yo no soy boticario, yo soy un ministro de la palabra. Entonces te estoy dando principios que tú tienes que implementar por el Espíritu. Y cuando lo practiques te vas a dar cuenta lo delicioso que es vivir en tu nueva naturaleza. Alabado sea Dios para siempre. Claro, por eso el religioso tradicional, usted va a oír que dice, hermano, hay que orar y hay que pagar un precio. Claro, porque es un religioso. Claro, porque se está obligando tanto en la carne que no le encuentra deleite. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces está sufriendo porque está orando y está pagando un precio. A ver, ¿quién de ustedes, muchachas o muchachos que hay aquí, cuando oran se deleitan tanto? O cuando es que tú te sientes tan mal por estar hablando con la muchacha que estás enamorado de ella, o de la mujer que ama, vaya, o del hombre que ama. Si son las 2 de la mañana y estás testeando,
Y no te cansas y le sigues diciendo, sígame escribiendo. No, yo no tengo sueño, yo amanezco. Y amanezco con los ojos que parecen mapache, así, ¿verdad? De tanto no dormir. Y entonces dice, usted no va a decir, estoy pagando un precio. No, usted le dice, fluya, fluya. Y están diciendo de toda clase de cosas y las mismas cosas. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué cuando venimos a hablar con Dios, estoy pagando el precio? Si hablar con Dios es un deleite, hablar con Dios es estar en mi hábitat, hablar con Dios es parte de mi esencia, de mi nueva naturaleza. Pero claro, cuando tú te desarrollas, uno impulsado por tu necesidad y no porque la gente ora, el esclavo ora por obligación, los hijos oran por deleite. No sé si me doy a entender. Los esclavos oran por obligación religiosa. A las 7 tengo que orar, a las 6 tengo que orar. ¿Cuánto hora? Media hora, 15 minutos, Revise la oración, la misma cosa. Y las mismas palabras. Y lleva años en eso y su vida de oración no trasciende. ¿Por qué será? Porque en algún momento, a ver, ¿cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento del día les da hambre? Levanten la mano todos los que nos da hambre, ya como a las 12. A todos. Y eso hay que obligarlo a usted, hay que darle un curso a usted para que le pegue hambre. Hay que darle un entrenamiento. A las 12 vas a tener hambre y le ponen un reloj. No, es natural en usted. Usted ya se acostumbró a eso. Diga, voy a seguir los impulsos del Espíritu. Por eso es que dice Pablo, ¿quién entenderá los pensamientos del Señor? Dice Pablo, pero nosotros tenemos la mente. No dice vamos a tener. Dice que ya tenemos la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Entonces hay que seguir los impulsos del Espíritu. A ver, mire esto. Segunda Pedro 1:3 al 4. Entonces, ¿cómo venzo todos esos impulsos? ¿Cómo venzo las tendencias de la carne que todavía quedan en mí? Es que tienes que entender esto para que puedas vencerlo. De otra manera te vas a convertir en un cristiano reincidente y toda la vida vas a estar en lo mismo. A todos nos pasa. Segunda Pedro 1:3 al 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Wow. Así nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte de la naturaleza divina. Diga, conocimiento del propósito de Dios. Tenemos que dedicarnos al conocimiento de Cristo, el que nos llamó. Y ese es el que nos llamó por su gloria y excelencia, es Cristo. Tenemos que buscar, como decía Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora escúcheme, voy a decir algo aquí y no quiero que nadie se me vaya a ofender, ¿ok? Lo digo antes para no... Aquí hay mucha sensibilidad. A ver, yo no quiero que usted se aprenda las rutas de los mapas donde Pablo anduvo, porque eso no lo va a cambiar a usted. Si usted lo aprende como un conocimiento bueno, se lo aplaudo. Pero no crea que por hacer eso o por conocer los nombres de todos los profetas y de todos los reyes de la tierra y de todos los apóstoles y de todos los libros de la Biblia, usted es transformado. Ese conocimiento es valioso, es una virtud que vale la pena reconocerla en un niño, en un joven, porque está relacionado con estas cosas y tiene un valor. Pero no tiene poder para transformarte. O sea, que tú te sepas esas cosas no te va a convertir en un cristiano. Porque tú lo que necesitas es conocer al Cristo resucitado.
Por eso la gente va a las iglesias y usted encuentra y todos cantábamos, paséate Nazareno, paséate Nazareno. Y claro, el ritmo es contagioso, y más es el ritmo contagioso que lo que estás cantando. Tú quieres al Nazareno, yo quiero al Cristo resucitado. Yo no estoy relacionándome con Jesús de Nazaret. Yo me estoy relacionando con el Cristo entronizado, aleluya, que está sentado en el trono. Por eso es que Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que quiero es que tú valores. Porque hay gente que dice, ¿cómo me hubiese gustado conocer a Jesús de Nazaret? ¿Usted quiere conocer al de sandalia y barba? Yo no. Porque yo tengo una revelación mayor. Jesús de Nazaret fue para los judíos aquel varón santo y piadoso que vivió hace más de 2000 años atrás. Pero el que tienes que conocer no es al Jesús que vivió bajo la ley, sino conocer al Cristo glorificado, que por el poder del Espíritu, dice la Biblia, fue declarado Hijo de Dios. Por eso es que dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, aleluya. ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 8:13? Dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad que había en él. ¿Quién era la santidad que habitó en Cristo? El Espíritu Santo. Por eso la palabra favorita del Espíritu es santo. Porque donde el Espíritu habita empieza a haber santidad. Donde la ley y donde los dogmas y donde el legalismo y la religión gobiernan, no hay santidad genuina, lo que hay es hipocresía. Por eso entonces te condenan por el arito, por el vestido, por todo, porque trata de cambiar al hombre de afuera adentro. El Espíritu Santo empieza a moverse en ti por el conocimiento de la naturaleza de Cristo. Empieza a producir, y tú sientes, tú no necesitas que el pastor te esté diciendo, bájale una pulgada a la falda. Porque el Espíritu te está diciendo. Tú no necesitas que nadie te diga, hey, mira, ve, deja de hablar de la gente. O nadie te tiene que venir a decir, no le hables así a tu esposa. Es que el Espíritu te habla. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no me reprende a mí? Me dice, deja de decir esas cosas, hijo. Yo no estoy en eso. Porque uno se vuelve tan poderoso en estas cosas, en el manejo de los auditorios y de la gente, y uno piensa que uno puede hacer y deshacer con la unción. Por eso es que usted va a ver que los predicadores bajo esta unción agarran hasta el saco y lo tiran y hacen hasta como chiste, ¿verdad? Y en verdad suceden cosas extrañas por el poder. Pero el Espíritu, eso no son impulsos del Espíritu, eso más son egos de los hombres, de uno. El Espíritu Santo siempre va a querer glorificar a Cristo. Amén, y darle honra y gloria al Cristo de la gloria. Entonces vea una cosa interesante. Pedro dice, ustedes van a participar de la naturaleza divina mediante el conocimiento de aquel que lo llamó por su gloria y excelencia. Y quien les ha entregado a ustedes preciosas y grandísimas promesas. Anoche le preguntaba yo al Señor y le decía, Señor, ¿y por qué no haces las cosas que vas a hacer? ¿Por qué necesariamente que tuvo que Dios dar promesas a ti y no hizo las cosas de manera automática? ¿Por qué es que Dios pone una promesa entre Él y tú? ¿Por qué? Porque la Biblia contiene 33,000 promesas o más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entonces dice ahí claro
que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas te hace participar de su naturaleza. ¿Y sabe qué? El Señor me aclaró algo y me dijo, estate contento y agradecido que te hice participar. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y Él me dijo, porque sabes que una cosa, hijo mío, es que yo te hice participar de mi propósito. De mi propósito. Entonces siempre que Él llamó a un hombre, le dio una promesa para finalmente hacerlo partícipe de su propósito eterno. No le cae todavía, pero le va a caer después. Ahí se le va a acomodar la medalla. Entonces, claro, por eso, miren, por eso cuando llama a Abraham, la versión del oso, mira cómo dice así, ve. Pero el Señor había dicho, esto está en Génesis 12:1, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu naturaleza. Wow. Allá dice de tu parentela, Romanos 12:1. En la versión Reina Valera dice de tu parentela. Esa versión del oso, que es la versión de 1800, dice vete de tu naturaleza. Porque yo te voy a hacer participante de mi naturaleza, dice Dios. Y para eso te tiene que dar promesas. Y para eso te dio promesas. Para que tú participaras de su propósito. ¿Y qué hace la promesa en el desarrollo del propósito? Lo que hace es que cuando tú estás a punto de dejarlo todo, de renunciar, de irte, entonces viene la promesa y te reafirma el propósito para lo cual Él te llamó y te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y en la fortaleza de ese propósito te levantas y sigues adelante hasta el fin. Dele gloria a Dios si es que entiende lo que le estoy hablando de parte de Dios. Por eso es que muchas veces uno se va a desanimar. Pero entonces por eso te dio una promesa, porque Él sabe que te ibas a desanimar. Y de esa manera entonces te mantiene conectado a su naturaleza y a la naturaleza del propósito eterno. Entonces tú dices, ya no quiero seguir, pero entonces viene a tu mente aquella palabra, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tú dices, ya no me congrego más, pero entonces viene la palabra y te dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual soportó tal hostilidad de transgresores, aleluya. Entonces tú dices, yo ya no quiero servir en el ministerio, pero entonces Dios te recuerda cada cosa y tu propósito se hace fuerte en ti. Así que levanta la mano y dile, gracias Señor, porque me has hecho participante de tu naturaleza divina, de su propósito eterno. Y estás aquí no por tu fuerza, porque finalmente te das cuenta que el propósito se hizo firme en ti. Muchos de nosotros ya no podemos. Mire, hermano, amado, sinceramente, yo digo que llega un momento de tal convicción y de tal convencimiento como Pablo, como lo prediqué el viernes. Yo sé en quién yo he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y no se está refiriendo al día del Señor, se está refiriendo al día en que nos toque irnos. Pablo está convencido de que no va a morir antes, que no vivirá un día más, pero tampoco le faltará uno, porque él es parte de un proyecto divino que tiene la naturaleza de Dios, que Dios dijo, te voy a poner en este tiempo de pandemia, pero yo no te voy a dejar solo ni sola. Te he dado mi palabra, te he dado mi diseño, te he dado promesa, y esa naturaleza está en ti. Así que como un gigante de fe puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, por eso es que puedes levantar la mano ante la hostilidad y ante la necesidad y ante el miedo y decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso es que cuando la necesidad llega, aparece
Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y afianzas tu fe y tu mente y se afirma en el propósito y te haces parte de una naturaleza que vence la necesidad y que vence los obstáculos y que vence las adversidades y que vence todo lo creado, porque lo que está por encima se llama el Cristo de la gloria. Dele un aplauso al Señor. Esa naturaleza es de la que yo estoy hablando y de la que quiero enseñarte a dominarla y a caminar en ella. He visto yo alrededor de mi vida, yo no soy un súper espiritual, pero he visto alrededor de mi vida tantas cosas, muchas cosas, algunas que yo mismo me las he buscado con mi desobediencia, y otras que han venido producto del proceso del llamado. No crea que cuando Dios le llama, porque finalmente lo que Satanás quiere, mira, te voy a dar esta palabra, ve, recíbeme esta palabra. Si Satanás logra sacarte de un lugar incómodo para llevarte a un lugar donde nadie te moleste y donde nadie te hostigue, mira, hay veces que uno está en medio de lugares donde ni el pastor lo quiere ver a uno, que el pastor más bien quisiera que uno se muriera y que se lo llevara el diablo. Estoy exagerando, porque un verdadero pastor no hace eso, pero puede ser que lo llegues a pensar. Pero entonces Dios te pone en un lugar donde tú puedas desarrollar el bien que Dios ha depositado en ti. Es que tú no andas buscando dónde sentirte bien, tú andas buscando un lugar. Mira, no busques un lugar donde te sientas cómodo y bien. Búscate el peor lugar para poderlo cambiar y transformar con el bien que ya llevas dentro. Porque si Satanás logra conseguir que porque no te sientes bien en un lugar, pero él sabe que en ese lugar vas a desarrollar el propósito, y él consigue que tú te vayas al lugar donde nadie te moleste, donde nadie te hostigue, donde nadie te haga nada y te sientas tan cómodo que tú dices, wow, aquí es donde quería estar yo. Satanás consiguió lo que él quería, porque nunca ninguna semilla creció en campos limpios. Siempre la semilla le toca romper la tierra, le toca romper la adversidad, pelear contra los elementos hasta lograr dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Dele gloria a Dios. Dios está con usted, amado. Por eso es que los hombres de propósito y las mujeres de propósito no son gente que andan buscando un lugar donde a todo el mundo le caigan bien. Y no se trata de convertirte en la piedra en el zapato de alguien. No, aquí me voy a quedar para fregarlo hasta que se vaya él o me voy yo. No se trata de eso, queridos. Se trata del entendimiento. Tengo un propósito al estar aquí. Dios me trajo aquí, me está enseñando algo. Porque aunque yo no te caiga bien, finalmente no es por simpatía, es porque simplemente tengo una palabra que Dios me asignó dártela, y tú estás siendo edificado para llegar al cielo. Y entonces cuando llegues al cielo no vas a decir, wow. Porque muchos que fueron tratados con demasiada benignidad. Y vea que yo para muchos soy un pastor tolerante, excesivo. Pero a algunos no les gusta tampoco mi estilo. Soy desafiante, soy retante. No, yo no ofendo a nadie. No es mi deseo. Y perdón si alguien se ha sentido ofendido. No, o incómodo. No. Dios me guarde. Yo oro por usted siempre. Y mire dónde estoy parado, Yo me paro en este púlpito y le puedo decir a usted con todo mi corazón. Y hay oraciones que hago en secreto porque Dios me los pone. Entonces, conocer el propósito de Dios te hace partícipe de la naturaleza divina. Y aunque estamos sudorosos aquí, por eso el que entiende esta palabra no lo detiene nadie.
Por eso es que Pablo decía, mire, esto es tan poderoso, hermano. Finalmente usted se va a dar cuenta. Y yo le puedo decir una cosa, posiblemente tengamos que pasar a ser una iglesia clandestina. Los próximos meses, días y años vamos a hacer una iglesia clandestina. Y solo los valientes, solo los que tengan estas convicciones van a poder seguir adelante. ¿Sí? El que no está comprometido con esto simplemente va a ceder ante el pecado y el mundo. Porque Cristo ya viene. Y en la medida en que Cristo viene, las cosas se van a ir como estrechando, y los círculos se van a ir estrechando, y cada vez va a haber menos libertad, y cada vez vamos a estar más en amenazas y en más temores y miedos. Pero bendito sea Dios, que en esta nueva naturaleza nosotros somos más que vencedores en Cristo, y nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo. Dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pero mire esto, la última frontera, voy a terminar, a ver si los músicos vienen. La última frontera de Adán, la última frontera de Adán hasta Cristo. Hasta ahí gobernó el pecado, la muerte. Hasta ahí vivió el Adán del Edén. Hasta Cristo, hasta la cruz. La última frontera de Adán se llama la cruz. Pero el asunto es que usted no vive de este lado de la cruz. A ver, de este lado de la cruz viene el pecador, pero del otro lado está usted. No sé si me voy a entender. A ver, fíjese lo que voy a decirle. Diga conmigo, no voy a proveer para los deseos de la carne. Ese es un punto importantísimo, no proveer, no satisfagáis, dice. En otras palabras, no alimentemos. Es verdad, tenemos una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza necesita desarrollarse. Y ya el tiempo se me fue, y lo voy a continuar el próximo domingo. Si quieres aprender de esto, te va a ayudar. Y vas a ver cómo tu vida de oración va a cambiar. Porque en tu nueva naturaleza también hay una dotación de un lenguaje espiritual. El Espíritu Santo, oras en lengua. Si sigues los impulsos del Espíritu, les ruego que estemos hasta el final. Solo quiero decir esto, ¿ves? El ADN, al igual que la genética es una ciencia o una que estudia la biología y que estudia rasgos hereditarios que se transfieren a las familias o a los hijos o a los descendientes directos mediante lo que se llama un gen. Un gen es, en palabras no científicas, es donde está escondido el ADN, que a su vez es compuesto de 2 cromosomas. Pero ahí está escondido todos los rasgos de carácter, físicos, todo. Por eso la palabra imagen, diga imagen. Usted tiene en su casa internet, busque ahí y usted va a tener entendimiento de lo que yo estoy diciendo. Por eso en 1 Corintios 15:49 dice, 15:48, como es el terrenal, así son también los que son terrenales, hablando de Adán. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Hello. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Esa imagen viene por tu nueva naturaleza. Porque la naturaleza, la palabra naturaleza, también se transcribe gen. De ahí viene el término genoma. Entonces cuando usted dice yo acepté a Cristo, usted tiene la genética de Dios en usted. Voy a volver a repetir. Si usted verdaderamente, la Biblia dice que los que tienen el Espíritu de Cristo son de Cristo. Y si usted realmente ha aceptado a Cristo, usted tiene el gen de Dios.
Y ahí en ese gen de Dios, que es la naturaleza divina, está esculpido todos los detalles de la imagen del Hijo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios está conformando a un pueblo a la imagen de su Hijo. A ver, una mujer se embaraza. Es un esperma que fertiliza el óvulo femenino. Queda embarazada y hay una combinación de 2 cromosomas, ¿verdad? Surge la vida ahí. Y se empieza a desarrollar. Es que si usted busca la palabra, es tan pequeño. Cuando dice embrión, dice que es algo deforme. Cuando usted busca la palabra semilla, es sementera, que a su vez se dice en hebreo ferá, y que quiere decir semen, que es donde se origina la vida. ¿Y cómo es que una gotita tan pequeñita de un espermatozoide que entra en un cuerpo ya desarrollado empieza a crecer, a crecer, a crecer? 9 meses después sale a la vida, y cuando usted lo ve nacer no se parece a nadie, porque es algo incierto, ¿verdad? Es más, los niños cuando nacen no tienen parecido a nadie, son hasta feos, arrugaditos y todo, ¿verdad? Pero pasando los días, y como los niños crecen todos los días, mire qué lección nos da la vida. Los niños están creciendo todos los días. Un niño chiquito no deja de crecer hasta los 20 años. Y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo todos los días. No se nota hasta que usted le cambia la ropa. Y por eso los chicos de hoy son una inversión grandísima, porque cada rato hay que estarle cambiando el zapato, porque le crece como decía mi mamá, le crece la canilla y le crece todo. Pero lo que le quiero decir es cómo entonces de repente, sin que usted se vaya dando cuenta, eso lo perciben otros. Pero entonces el niño empieza a crecer y a crecer y a crecer, y dicen: se parece a usted, tiene las orejas suyas, se parece a usted como camina, se parece a usted como los ojos, tiene rasgos genéticos. Por eso es que la palabra imagen, ponga atención a esto, la palabra imagen tenía que ver con 2 cosas: con representación. Diga representación. Aquí lo voy a dejar. Por eso es que el hijo tiene representación genética. Tu hijo se parece a ti. El hijo que lleva tu ADN se tiene que parecer a ti. Se parece en tu nariz, en su porte, en su cuerpo. Se parece en algo. Nació como algo deforme, pero mira, se va creciendo y se va desarrollando a tal grado que cuando alguien lo ve, ¿qué dice? Por eso es que la palabra imagen tiene que ver con 2 cosas, le dije, ¿verdad? Tiene que ver con representación. Diga representación. Por eso es que la raza caída tiene la evidencia y la genética de la naturaleza adámica, pero tiene manifestación. Entonces la imagen tiene que ver con 2 cosas. Representación. Cuando Dios hizo a Adán y lo hizo a su imagen, era para que lo representara. Pero lo otro era para que manifestara ese reino poderoso. Entonces, a ver, tú eres un hijo de Dios y estás aquí. Y ahora está siendo sacudido por tantas cosas de afuera, pero lo que está dentro de ti es más poderoso que lo que está en el mundo. ¿Ustedes han leído eso? ¿Qué dice la Escritura? El que está en nosotros, ¿qué es? El que está en nosotros, ¿qué es? Pero ¿de verdad sabes eso?
El que está en ti es más poderoso que tus deseos y que nuestras inclinaciones pecaminosas. A ver, ¿qué hago, pastor, con ella? No las alimente. Alimente su nueva naturaleza. Pastor, ¿cómo hago para orar? Ceda a los impulsos del Espíritu. Mire pues, usted ha visto que a un pez lo tengan que llevar a un curso. Un pececito así chiquito. Este pez, para que sobreviva, lo vamos a llevar a darle un curso de buceo primero. No, usted lo trae chiquito y lo mete a la pecera. ¿Y él qué hace? Porque eso está en su genética. Está dentro de él. Para mí el orar no es una carga, es un deleite, porque está en la genética de Cristo, porque él oraba. Sería difícil si él nunca oró y yo quiero hacer eso. Por eso dice: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Somos capaces de hacer lo que Cristo hizo. Amén. Y vivir también. ¿Y qué hago con los apetitos de la carne? Esos fueron clavados en la cruz. Pero me vienen. Sí, pero tú tienes la otra naturaleza a la cual debes obedecer ese impulso a la otra naturaleza. Y como todo lo que no se alimenta se muere, finalmente, si no alimenta los impulsos de la carne y los deseos de la carne, eso se va a ir acabando en ti, porque ya fue derrotada en la cruz. Pero quedan los estertores de la muerte todavía en tu vida, deseos, pensamientos. Y si tú los resistes, los vas a vencer finalmente. Lo vas a vencer finalmente. Entonces nadie te va a poder decir: es que no hay una mujer que no pueda estar sin estar pecando, soltera. No, sí puedes. Es que no hay un hombre, no conozco un hombre que no pueda estar sin tener una mujer escondida. Si aprendes el secreto, si aprendes a desarrollar tu naturaleza espiritual, entonces Dios cumplirá todo lo que Él ha dicho en ti. Será maravilloso. Y cuando te vean, serás la expresión de la misma naturaleza de Cristo. Yo tengo una experiencia particular. La gente que habla conmigo muy de cerca, una de las cosas que yo le puedo transmitir es paz. Todas las personas que hablan conmigo me dicen: cuando yo hablo con usted, usted me transmite paz. De veras. Incluso cuando doy seminarios por Zoom, porque doy conferencias por Zoom, dice: pastor, cuando usted está hablando, usted me transmite mucha paz. Y yo le digo: es que no me ha oído gritando. Pero como es la esencia de tu naturaleza de Cristo en ti, qué maravilloso es que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy, diga: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Levante la mano y diga: yo soy una extensión de Cristo en la tierra por su naturaleza en mí. Diga: puedo participar de su naturaleza divina. Y en esta mañana dígale: muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo. Gracias. Por eso es que dice: tenemos. Por eso es que dice que ha sido derramado. Por eso es que dice que, hermano, nadie ni nada te podrá vencer todos los días de tu vida. Soy más que vencedor en Cristo. Póngase de pie, amado.